Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Hoy final de Shabbat. Quiero compartir esta enseñanza. Mire, voy ahorita a leer en Romanos 3 si quieren abrir su Biblia. Pero antes de leerlo, voy a dar una pequeña introducción en relación a lo que nos habla la palabra. Dice, ¿quién es? Vamos a hacer una pregunta y a reconocer. ¿Quién es la portadora, la guardadora, a quien se le confió? Dios le entregó el nuevo pacto, el evangelio de Jesucristo y la revelación del reino de los cielos. Para esto, para que no haya diferencias, cada iglesia se autonombra ser la guardadora. Para esto debemos de ver la historia, hechos pasados y registrados que son verídicos, ¿verdad? Y para eso vamos a verlo a través de este mensaje, es importante. Y si nos vamos a la historia también para comprobar cómo fue en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera a la tierra, cómo le fue dada, confiada al pueblo de Israel toda la palabra de Dios, la ley mosaica, mandamientos, salmos, profetas, todo el sistema del templo, de sacrificios, etcétera. Ellos son los guardadores, portadores de la luz del reino de los cielos en el Antiguo Testamento. No fue ninguna de las demás naciones. Ellas no tenían ninguna revelación, conocimiento de la ley mosaica, mandamientos, profetas, etcétera. Ahora voy a leer Romanos 3 para ver lo que dice la palabra respecto a quienes en el antiguo pacto fueron los guardadores. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nulo la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Aquí no sabemos, pero ya en el Nuevo Pacto nos está refiriendo cómo al pueblo de Israel se le confió todo el conocimiento, la revelación del Antiguo Testamento, profetas y todo lo demás, ¿verdad? Todo. Y sabemos por la historia y en Éxodo cómo fue que a través del en el monte Sinaí, después de salir de Egipto, cómo Dios les dio las tablas y cómo a partir de ahí les fue dando todo el conocimiento, la revelación de la ley de Moisés. Y que no nada más fue ese periodo, sino que todo el tiempo que pasó hasta el nuevo pacto, por medio de los profetas, ellos recibieron la palabra de Dios. Todo eso está dicho dentro de la historia. Ahora, ¿quién puede negar este hecho histórico? Un hecho histórico del pasado y que hoy presente todo el mundo reconoce que esta palabra del Antiguo Testamento fue dada exclusivamente al pueblo de Dios. Lo podemos comprobar con la historia, pero ahora debemos revisar también la historia real. ¿Quién crió la iglesia de Jesucristo? ¿Y cómo la inició, la formó? Nuestro Señor Jesucristo, vamos a la historia, a los hechos reales. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 16, 18, Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero es, ¿quién fundó, inició, crió la iglesia? Jesucristo. ¿Cómo la inició? ¿Cómo la formó? ¿Verdad? Vino a levantar, dice, a crear su iglesia. ¿Cómo la levantó? ¿Cómo la crió? Sabemos que a través de la historia, constituida de israelitas y gentiles, la iglesia primitiva fue constituida de israelitas, no solo judíos, sino todas las tribus de Israel y gentiles. Pero a la vez, a través de ellos nos dio el evangelio, a través de la nación de Israel, por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento.
que todos ellos fueron judíos o israelitas, todos. Y el último libro del Apocalipsis también nos dice que fue a través de un judío, de Juan, apóstol. ¿Y de dónde la inició? Fue en la nación de Israel. Ahí nació, ahí se inició en Jerusalén la iglesia de Jesucristo. Entonces, ya vimos quién, Jesucristo, dónde, en Israel, cómo la creó y la formó a través de su evangelio. Esto es historia. Esto es historia. ¿Cuánto hace de esto? Hace 2000 años aproximadamente que la iglesia de Jesucristo fue creada por él, constituida. No, esto es historia. Todo esto está dentro de la historia. No son mitos, no son inventos de hombres ni de religión. Entonces, este es el siguiente punto. Ahora, vamos a checar la historia. Todo refiriendo a la historia. ¿Cómo inició la iglesia primitiva de Jesucristo después de la resurrección de Jesucristo que fue llevado al cielo? Y para eso tenemos que acudir. Hay libros de historia, pero a la palabra de Dios, donde nos habla en Hechos 1:4, cómo inició la iglesia, una vez que Cristo resucita, dice. Y estando junto, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí me está diciendo cómo fue el principio, el inicio. El Señor les dijo que recibirían el Espíritu Santo y luego ellos serían los portadores, enviados de la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. No estaba hablando del judaísmo o cualquier otra religión, ya no a través de la ley mosaica y sus anteriores sistemas religiosos judíos. Después, en el mismo Hechos 2:4, cuando viene la promesa del Espíritu Santo, dice así: estaban reunidos en Jerusalén, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí volvemos a encontrar que cuando el Señor les dijo que esperaran en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo, ahí empezó el inicio de la iglesia. En el 2:15 dice así: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aquí Pedro dice, de cierto sobre mis siervos y mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aquí está hablando precisamente del hecho histórico. Fue un hecho histórico en el cual se consumó esta primera vez en que el Espíritu Santo desciende sobre los hombres. En el versículo 38, ahí mismo encontramos la promesa que Dios les dice. Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Fíjese aquí lo interesante, ¿verdad? Cómo este hecho histórico, y a la vez que nunca se había dado ni en el pueblo de Israel, cuando ellos recibieron la ley y mandamientos en la letra, pero nunca habla de que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Aquí encontramos el mensaje de Pedro, que está diciendo que lo que estaban ellos recibiendo era el Espíritu Santo enviado por Jesucristo para crear su iglesia. Así nos dice la historia, cómo a partir de la venida del Espíritu Santo se forma
de una manera oficial y reconocida en el reino de los cielos como en la tierra a los hombres. En Hechos 2:46 vuelve a referir que después de que se bautizaron y se reunían, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, a partir de aquí, a partir de recibir el Espíritu Santo enviado por Jesucristo para formar, crear su iglesia. Así nos dice la historia, cómo a partir de la venida del Espíritu Santo se forma de una manera oficial, tanto del reino de los cielos como en la tierra. Así, vamos por partes. La iglesia verdadera nace, se originó, se creó primero por Jesucristo y luego de una forma oficial legal ante Dios nace por la venida del Espíritu Santo. Esto es de una forma general como de una manera personal. También en cada persona y en el lugar, en la tierra de Israel, donde se originó en la tierra de Israel, no en otro país, no fue en Roma, no fue en Grecia. Así nace y se forma la iglesia de Jesucristo. Este es su principio. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Dónde? En Israel, Jerusalén. ¿Y cómo? Con la promesa de la venida del Espíritu Santo. Esta es la forma en que Dios creó su iglesia y la sigue finalmente haciendo. La iglesia verdadera de Jesucristo, aquí viene, por ahí poner atención, no se formó, no se creó por ningún hombre, ninguna religión, como creen los hombres, y se autonombran ser ellos los autores o los que forman las iglesias. Ningún hombre lo creó, ninguna religión, como se crean y se forman las sectas, las religiones del mundo. ¿Cómo se forman? A través de las obras de los hombres, de sus religiones, de sus doctrinas. Pero, desde luego, cualquier iglesia, religión, secta, que nace, se forma por obra de los hombres, falsos apóstoles, falsos profetas, pastores y maestros, etcétera, por obra de ellos y por medio de enseñanzas, doctrinas de hombres religiosos, sistemas, si no es por Jesucristo, a través de un evangelio puro, sin mezcla, sin mezclar las religiones del mundo con el evangelio, y aunque sean muchos gentes las que permanezcan, no será el Espíritu Santo quien confirme ser quien da el nacimiento de dicha iglesia, así como también de una forma personal particular en cada hombre, no es por recibir la pura palabra, sino solo es a través del Espíritu Santo que da el nuevo nacimiento. La sola letra sin el Espíritu no es suficiente. El Espíritu Santo nunca apoyará ninguna iglesia que no sea fundada por Jesucristo, su Evangelio, y venga el Espíritu Santo a cada miembro de la iglesia. Este es el principio que el Señor nos muestra a través de la palabra. Pero hay un engaño religioso que sigue vigente y que ha sido desde el principio, y ese engaño religioso lo tenemos precisamente revelado, dado desde entonces. Así nace y se forma la obra por el Espíritu Santo. Voy a terminar, bueno, no voy a terminar con esto, pero ya me hice aquí bolas un poquito, pero aquí viene, dice, así, históricamente, tenemos que probar a través de la historia, la iglesia nace, se forma por obra del Espíritu Santo, ¿se entiende, verdad? Enviada por Jesucristo. Así se formó
y así permanece hasta hoy por la obra del Espíritu Santo. Toda secta, iglesia falsa, se forman, se crean, no por la obra del Espíritu Santo, sino por las obras de los hombres, religiones, doctrinas y enseñanzas mezcladas de hombres. Aún la historia nos lo confirma y no lo muestra. Fíjese, ejemplo, ¿cómo nos dice la historia? ¿Cómo nos dice la historia que se formó la Iglesia Católica Romana apóstata? ¿Cómo se formó? La historia no lo dice. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Y en qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿Y quién la fundó? ¿Quién la fundó? Pedro. Por favor, La Violeta. dice La católica. eso. Sí, pero vamos a ver históricamente. Históricamente, por eso, exacto, vamos a checarlo. Ya vimos que la iglesia primitiva se fundó en Israel y por medio de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo allá. Ahora, ¿cómo se fundó la Iglesia Católica Romana? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar? ¿Y quién la fundó? Solo investigue la historia, ¿verdad? Solo investigue la historia. No le crea a los hombres, ¿verdad? Dice, investigue la historia. Y nos dice que la Iglesia Católica Romana apóstata se fundó, inició en el año 300 y tantos, dentro de ese... Y después, fíjense, 300 años y tantos después de la Iglesia de Jesucristo en Jerusalén. ¿Cuántos años después se fundó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y apóstata, verdad? Y 300 y tantos años después de la Iglesia de Cristo. Y ella se autonombra ser, ¿verdad? La cual vino la Iglesia de Cristo, cuando ya era 300 y tantos años que tenía su inicio. Ahora, ¿quién la fundó? Vea y cheque en la historia. El emperador romano Constantino el Grande. Constantino el Grande fundó la Iglesia Católica. Investíguelo. Quítese la ceguera de su corazón. ¿Y fue en dónde la inició? En Roma. ¿Dónde fundó esa iglesia? En Roma. No fue en Jerusalén. ¿Y con bases, qué bases doctrinales la formó? Bases doctrinales babilónicas, mezcladas con un sistema religioso babilónico, ¿verdad? ¿Cómo? Griego, babilónico y de todo lo demás, una mezcolanza, a través de vírgenes, santos, sacerdotes, misas, papas y un sistema religioso, ¿verdad? Babilónico. No fue como la iglesia de Jesucristo en Jerusalén, a través de la obra del Espíritu Santo. Para nada aparece aquí el Espíritu Santo, sino el espíritu del anticristo. Ahora, vamos a ver todas las cartas a las iglesias en el Nuevo Testamento, cómo todas hablan y dicen la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quién la sostiene, la gobierna y continúa la obra de Jesucristo de salvación en los hombres en la tierra? Es el Espíritu Santo. Todas las cartas pastorales, todas hablan de la obra del Espíritu Santo. Y lo contrario, veamos ahora, lo contrario, en todas las sectas, iglesias babilónicas, todas ellas son hechas por obra de hombres, quienes las formaron y quienes las siguen sosteniendo, no por la obra del Espíritu Santo, ni siquiera lo mencionan. Ni siquiera le atribuyen a él su vida de la iglesia ni de las personas, ni lo conocen en las iglesias ni en su alma. No tienen trato con el Espíritu Santo, solamente la letra de la religión. Termino con esto en Apocalipsis 17. Fíjese, usted lo ha leído. Termino en este versículo. ¿Qué título, qué nombre le da Dios a la religión de Roma? ¿Qué título le da? Misterio, Babilonia, la grande. Fíjese el título y el nombre, exactamente, la gran ramera que le da Dios a la religión de Roma. Babilonia la grande, madre de las rameras, de las y de las abominaciones de la tierra, ¿verdad?
Aquí se está refiriendo a un sistema, un gobierno de religión en el mundo, no lo confunda, tanto como fue en el pasado, en aquella Babilonia, y como será para el final de los tiempos, un sistema religioso babilónico y llamado así. Dice madre de las rameras. Esto es para un estudio, pero pues prácticamente lo veremos rápido. ¿Quiénes son las rameras? ¿Quiénes? Porque dice madre de las rameras. Ahora, ¿quiénes serán las rameras? Por lógica, todas las religiones falsas, iglesias, grupos, denominaciones que nacen, vienen de ella. Ella es su mamá, su madre. Todas estas religiones, grupos, iglesias falsas, denominaciones que nacen, vienen de ella. Es su madre, no hay otra forma. ¿Cuántas religiones, grupos, denominaciones, sectas, iglesias han nacido de ella? Todas las falsas. Ejemplo. ¿Cuándo y quién? ¿Cuándo? ¿Quién y dónde se han formado? Ejemplo. La iglesia mormona. ¿Cuándo tuvo su inicio? ¿En qué año? ¿Quién la formó? ¿Verdad? Sus propios hombres, por obra de hombres. Los testigos de Jehová. ¿Quién la formó? ¿En qué tiempo? ¿Dónde? De ninguna manera se le puede atribuir que sea la iglesia de Jesucristo. No fue formada por Cristo. Los sabatistas igual, a través de sus profetas, de sus líderes, en años posteriores y lugares diferentes. La historia te lo dice, la historia te está diciendo quién y cuándo, cómo se fundaron la religión, por ejemplo, musulmana. La religión musulmana se fundó en el año 600 y tantos por Mahoma, a través de doctrinas chuecas y mal hechas, ¿verdad? Y de dioses falsos. No me va a decir que la fundó Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién la fundó? Un hombre. Así, todas las hijas de Roma, que son las rameras, formadas por la obra de los hombres, doctrinas nacen a través de ellas, pero ninguna es por obra del Espíritu Santo. Ni siquiera le reconocen al Espíritu Santo el haber hecho la obra tanto en sus corazones, son ellos los que se autonombran el poder en sus propias vidas como en las religiones. Sí se entiende, ¿verdad? Que para nada se toma en cuenta la obra del Espíritu Santo en estas iglesias, en estas religiones, denominaciones. Ahora, ir terminando. Investiga la historia, investiga, hoy tenemos mucho acceso al internet, cómo se formó, cómo se creó la Babilonia antigua, cómo se creó, ni siquiera saben, ¿verdad? Ni se interesa, cómo se formó, creó la Babilonia antigua, su credo de ella, ¿en qué creía? Su credo religioso, ¿quién la formó? ¿Dónde? Nos dice en la historia que fue Nimrod, y en la tierra de Sinar, y todo su credo religioso, tienes que investigarlo en el internet para que veas todas las tradiciones que ellos fomentaron y hasta la fecha las han ido transmitiendo ahora a la Roma, la Roma actual, a la Babilonia actual, a Roma. ¿Cuáles eran sus creencias? Y desde luego que su origen. Esta no la inspiró el Espíritu Santo. No fue obra del Espíritu, fue obra de Satanás, del Espíritu malo. No fue el Espíritu de Dios. ¿Cómo pueden nombrar que el Señor y que el Espíritu Santo haya levantado a la Iglesia Católica Romana y a todas sus rameras? Aunque ellos se autonombran, ¿sí se entiende, verdad? Pero automáticamente ninguna de ellas fueron creadas, hechas, formadas por la obra del Espíritu Santo. Mire, termino ahora sí con esto. Es largo esta enseñanza, pero finalmente toda la obra se le atribuye a Cristo como salvación y a la obra del Espíritu Santo, quien continúa la obra salvífica. Todos los evangelios. Ahora, la iglesia, ¿qué nos dice en las últimas mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis? No sé si se acuerda qué dice. A todas al final dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Le está reconociendo la autoridad, le está reconociendo
la dirección, la guía al Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo dice a las, no lo que dice el Papa, no lo que dice el sacerdote, no lo que dicen los musulmanes, lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y finalmente, al último mensaje dice, al final dice el Espíritu y la esposa dicen, ven, el Espíritu y la esposa dicen, ¿usted cree que esas sectas van a decir esto? Si no es a través del Espíritu y de la esposa, dicen, ven Jesús, ven pronto. Y ya que la obra de la iglesia de Jesucristo nace por la obra del Espíritu Santo y termina con la obra del Espíritu Santo. Y permanecemos igual hasta que venga Jesucristo por nosotros. Una vez que venga Cristo por nosotros, la obra del Espíritu Santo en cuanto a la salvación a su iglesia terminará y empezará, sabemos, la obra de Satanás a través del anticristo para levantar su super iglesia universal y para terminar. Bueno, que Dios les bendiga, espero que se haya entendido esta enseñanza. Para que no se confundan y no anden pensando que la iglesita fulanita, la menganita. No, es la iglesia de Cristo.